contiene ese futuro incierto, para decirlo realmente, ¿no? Sí. Porque los datos económicos a uno le hacen pensar que la perspectiva no es tan buena como era en los años anteriores, ¿no? A pesar de que hubo una buena noticia que quizá valga la pena destacar, y es que la desocupación cayó y el nivel de ocupación del país subió. Es cierto que es un cambio de un mes para otro, pero bueno, en el trasfondo de noticias más o menos oscuras, esta de la ocupación es una nota de optimismo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y además ayer habló el ministro de Economía junto a Massoyer, uno de sus asesores, con una nota general de optimismo respecto al desempeño futuro de la economía, ¿verdad? Uno no sabe si están inyectando, cosa que por otra parte bastante presumible que hagan dosis de optimismo para el comportamiento de los actores en la economía, o si realmente están convencidos de que ese desempeño será mejor de lo que pensamos. No sabemos, ¿no? Ayer fue un día en donde hubo encuestas, hubo cifras, porcentajes que se conocieron. Por ejemplo, uno importante que hace algunos minutos incluso pretextó que Leo Boya lo encarara aquí en nuestro programa, es que hay cada vez mayor cantidad de tierra en menos manos. Exacto. Que han desaparecido 12.000 explotaciones rurales desde el año 2000 en adelante. Claro. Es impresionante, ¿eh? Claro, se han agrandado las que ya existen, es decir, hay un proceso de concentración de propiedad de la tierra, Sí. que es un proceso que depende desde la óptica que lo mires. Hay algunos que dicen que es un proceso favorable, porque en definitiva las unidades productivas, cuanto más grandes, son más eficientes. Y hay otros que desde otra lógica dicen que en definitiva con eso consagrás oligarquías ganaderas que no son buenas para la distribución de los factores de poder en el país, ¿verdad? Yo me inclino por la segunda. No me gusta un país donde pequeños estratos concentran un poder económico desusado, ¿no? Claro. Me parece que eso dificulta mucho el manejo, no solo económico, sino incluso hasta político del país, ¿verdad? Sí, sí. Otro tema que volvió, Ever, en estos días ha sido el del voto consular o como sea. Sí. Cuando se habla de voto consular, se habla de la idea de que voten los uruguayos que viven en el exterior, ¿verdad? Exacto. La posibilidad de hacerlo. Esto surge a partir de información incluso que ha sido movilizante en las últimas semanas, es decir, habría crecido el movimiento de uruguayos que en este mundo global tan complicado, sin embargo, comienzan a viajar hacia el exterior, y sobre todo la información, algunos informes periodísticos que establecen que hay una cantidad considerable de uruguayos que vivían en el exterior, retornaron al Uruguay con la esperanza de quedarse en el Uruguay, y al no cubrir sus expectativas, viajan hacia el exterior. Hoy, es decir, para radicarse en el exterior. Sí. Hoy el semanario Búsqueda, precisamente en su página 7, saca el resultado de lo que fue una mesa redonda sobre este tema, en donde participaron la senadora Constanza Moreira, del Espacio 609, el abogado Gustavo Schroeder y Adolfo Garcé, sobre este tema. El voto de uruguayos en el exterior es posible, pero solo si se excluye la elección de presidente, según opina Garcé. El analista sostuvo que la principal traba es que todos los partidos políticos están calculando quién será beneficiado, y que la clave está en que el Frente Amplio ceda para poder negociar con blancos y colorados, que esa sería una manera de que habilitaría a los uruguayos poder votar desde el exterior, aún estando radicados en el exterior. Este es un tema que me parece que los partidos políticos han trabajado fundamentalmente desde su propio interés. Es decir, hay quienes opinan que la mayor corriente de uruguayos que han migrado hacia el exterior son frente amplistas.
otros señalan que esa tendencia cambió en los últimos tiempos, y creo que todos los partidos están tratando de calcular a ver cuántos votos me vendrían y cuántos votos le irían al adversario. Pero hay una cantidad de otras consideraciones que son muy importantes. Por ejemplo, si bien es cierto que los uruguayos todos tenemos el derecho de votar, hoy la persona que vive en el exterior, siendo uruguayo, puede votar. Claro, alguien me dirá, para hacerlo tiene que venir al Uruguay, tiene que hacer un gasto de traslado, tiene que interrumpir sus actividades diarias, etcétera, etcétera. Hay uruguayos que viven en el exterior, que votan en el exterior. Es decir, que eligen las autoridades en el exterior porque han sido ya legalizados, son ciudadanos, y por lo tanto eligen, digamos que, a aquellos que considera los más aptos para conducir el país en el cual viven. Se sostiene que los uruguayos en el exterior viven muy atentos a lo que vive el Uruguay, a lo que pasa en el Uruguay. Es una realidad virtual, ¿verdad? Es una realidad a través de Internet. Para saber realmente cómo está la escuela pública, hay que enviar a los chicos a la escuela pública o tener la experiencia de gente muy cercana que sus hijos vayan a la escuela pública. Para saber cómo están los hospitales públicos, bueno, hay que ir a los hospitales públicos o tener testimonios directos. Es decir, no es la misma la visión que puede tener alguien que vive, que sufre, entre comillas, el país, y que goza, entre comillas, del país, que alguien que vive en el exterior. Hay una tendencia, en Alemania se está hablando precisamente desde hace bastante tiempo, no se ha podido conseguir todavía, es a la inversa que en el Uruguay, ¿verdad? No se han podido conseguir los votos suficientes como para evitar que ciudadanos alemanes voten en el exterior. Italia está en ese camino, pero lo está hace como 5 o 10 años, y también ha sido muy difícil cambiar esa posibilidad que tienen los italianos de votar desde el exterior. Hay una división de opiniones incluso entre la gente. Hay quienes dicen, bueno, pero son uruguayos, tienen que votar, porque han nacido en este país, tienen que decidir. Está bien, esa es una manera de pensar. Lo pueden hacer, repetimos. Si vienen al Uruguay en la fecha de las elecciones, lo pueden hacer. Claro, al costo que señalábamos anteriormente. Sin duda. Por otro lado, hay otros que señalan que esta tendencia, por ejemplo, y ahora incluso apareció en esa mesa redonda, quien dijo, bueno, hay uruguayos que viven en el exterior, que vinieron al Uruguay, encontraron que el Uruguay no era lo que esperaban y vuelven a esos países donde se radicaron. Bueno, quiere decir que no están tan comprometidos con el Uruguay. Es un tema realmente complejo, ¿verdad? Para definir. Sí, es un tema que ha dado lugar a extensísima bibliografía. Sí, y a pronunciamientos, Exacto. Hubo un pronunciamiento en la última elección que fue, yo no diría abrumador, pero que fue holgadamente favorable a que los uruguayos en el exterior no votaran. Incluso hay muchos uruguayos que uno observa en el exterior que le dicen a uno, yo no quiero votar. Realmente no quiero participar porque no sé lo que está pasando allí. Exacto. Tengo apenas referencias y testimonios. Exacto. Mira, Jorge, sobre el tema hay dos grandes posiciones. Una posición que sostiene que toda persona nacida en el Uruguay, vinculada al país a través de el acto de su nacimiento, integra la nación uruguaya, es decir, esa entidad abstracta, impersonal, que es la nacionalidad, el hecho de pertenecer a una comunidad de sangre, de principios, de tradiciones. En esa medida, viva donde viva, tendría derecho a votar. Integra la nación uruguaya. Hay otra tendencia tan fuerte como la anterior que sostiene que si tú no estás vinculado directamente con el quehacer uruguayo, en el día a día cotidiano, no estás enterado, como tú bien expresabas,
y por consiguiente no tenés derecho al voto. Estas son las dos grandes posiciones. Una posición que coloca la nación por encima del territorio. Un país no es únicamente una comunidad territorial, sino que es una comunidad espiritual. Todos los vinculados con esa comunidad espiritual tienen derecho a participar en el hacer de ese país. Primera posición. Segunda, solamente, como decía, aquellos que activamente hacen lo cotidiano del país. Yo creo que ambas posiciones son respetables, pero creo una cosa que me parece elemental, Jorge, y que está ausente en las discusiones. Si tú vas a votar un cambio para permitir que todos los connacionales voten, no podés habilitarlos para las elecciones próximas. Tenés que habilitarlos para dentro de 2 o de 3 periodos, cuestión que eso no influya, esa decisión no esté teñida por intereses políticos partidarios. Claro. Eso es un principio básico. Sin embargo, acá siempre la pretensión de que ganar algo con el asunto ha estado distorsionando de tal manera la polémica que le ha quitado posibilidades. Se dice, cierto, que habría más frentistas que no frentistas entre los emigrantes uruguayos, y que en esa medida sería favorecer al Frente Amplio. No hay ningún estudio empírico cierto. Sí, probablemente la conducta sea muy distinta de los emigrantes uruguayos en Argentina que de aquellos que se fueron a otros países. Ahí hay una distinción importante. Eso sí se sabe, no me acuerdo exactamente, pero creo que hay cerca de 200.000 uruguayos en Argentina. Es una cantidad muy grande, tendrían un peso decisivo en las elecciones. Ya lo han tenido, ¿eh? ¿Cómo? Que ya lo han tenido. Ya lo han tenido. Y además ellos vienen con alguna pequeña facilidad o sin ella, vienen a votar. De modo que también hay que considerar ese factor. ¿Por qué vienen los que están en la Argentina y no vienen aquellos que están más lejos? Porque es más caro. ¿Eso es un pretexto válido para que no voten aquellos que están en Estados Unidos o en Perú o en Venezuela o donde fuere? Bueno, es un tema que también habría que meter en la discusión. Por ahí vi que en este artículo que tú citabas de sí, se habla de que no tendrían que votar al presidente. Sí. Tendrían que votar las cámaras y no al presidente. La teoría de Garcés, perdón por la interrupción en ese sentido, es que no va a haber acuerdo político. Entonces que el acuerdo político podría surgir solamente si se excluye la elección de presidente. Entonces ahí estarían todos de acuerdo, ¿verdad? Los partidos, concretamente, en habilitar el voto de ciudadanos del exterior. Ahora, te pregunto una cosa. Esto tuvo plebiscito en la última elección, ¿no? No que yo recuerde. Sí, tuvo, no hubo concretamente un llamado a votar a favor o en contra y salió totalmente negativo a la posibilidad de votar de los uruguayos que están en el exterior. Creo que sí, Eber, ¿sabes? Jorge, te confieso que no estoy seguro. Sí, puede ser que esté equivocado. Sí, no me acuerdo. Lo que sí te puedo decir es que esa propuesta esa posibilidad que plantea Garcés no tiene andamiento jurídico. En el Uruguay es imposible que se vote una ley que habilite el voto al Parlamento y no el voto al presidente, porque eso requeriría una modificación constitucional. Por ley no se puede hacer. De modo que descartémosla desde ya como transacción posible, porque el derecho uruguayo no lo permite, ¿no? Los politólogos no suelen ser fuertes en materia jurídica. Está bien. Ahora, la discusión en sí misma es muy rica. Yo creo que pudiera eventualmente habilitarse, pero separemos, por favor, en 2 elecciones. Ni en el 2000, las elecciones uruguayas son el 2015, ¿no? Sí. Ni en el 2015 ni en el 2020 metamos el asunto. Dejemos que sea un tema para generaciones futuras y que no tenga ninguna incidencia conocida sobre la decisión de los uruguayos, porque eso no sería bueno, ¿verdad? Estar manipulando
soluciones jurídicas para obtener beneficios electorales partidarios que son mezquinos, ¿no? En ese aspecto. Te quiero decir que la audiencia está enviando muchísimos mensajes con una posición y con otra. Ajá. Claro, expresar que los uruguayos en el exterior no tengan la habilitación para votar a través del sistema consular, por ejemplo, parece para muchos que dejan de ser uruguayos, según sostienen. Yo creo que no es así, ¿verdad? No. Y se enojan con uno porque de pronto lo ha señalado en alguna oportunidad. Tienen todos los derechos de ser uruguayos. Lo que pasa es que están en el exterior. Muchos de ellos eligieron estar en el exterior para el desarrollo de su carrera. Muchos de ellos lo hicieron por necesidad. Muchos de ellos todavía seguramente hay en el exterior como resultados de los tiempos de persecución que hubo en nuestro país. Sin duda. Es decir, las razones son variadas, pero no es que dejen de ser uruguayos, no, si no existe el voto consular. Por un lado eso, ¿verdad? ¿Quién no tiene, por ejemplo, familiares en el exterior? Quiero que voten, dice Doris. Estamos de acuerdo, Doris, en todas las familias, todos tenemos amigos en los distintos puntos del mundo. Hay que recordar que los uruguayos tienen un porcentaje elevadísimo en relación a su población con respecto a otros países, de uruguayos que salen del país, que tienen tendencia de salir del país para vivir en otros países. Javier dice, está muy bien, pero si quieren votar, que paguen los impuestos como los pago yo. Es decir, es un tema que tiene que ver con, que toca muchos resortes, ¿no? No hay duda, no hay duda. Nada menos que aquello que tiene que ver quién es verdaderamente y plenamente uruguayo. Si solamente los que vivimos acá o todos los que integran esa abstracta nación uruguaya, ¿verdad? Sí, hay otros que dicen, por ejemplo, José dice que se habla de ciudadanía y eso significa que el que está dispuesto a votar o quiere votar tiene que vivir en el Uruguay, porque si está en el exterior no posee la ciudadanía al tener un domicilio en el exterior. Sí lo tiene si viene al Uruguay. Bueno, es un tema que dispersa mucho. Sin duda, sin duda. Y hay quienes critican duramente. Por ejemplo, yo mencionaba recién esto, ¿no?, de los uruguayos que habían vuelto y parecen haber tomado la decisión de retornar a sus países. Alguien menciona el caso de un amigo que está en Barcelona, vino acá, no le gustó el país, se fue a Barcelona, donde está trabajando, y me parece muy bien. Lo que me parece muy mal es que no se quede en mi país a ayudarme a que el país sea mejor y me decida desde allá. Bueno, estas cosas son no simples, ¿eh? No, para nada. Y además no, en principio no se puede coartar el derecho de ningún ciudadano uruguayo, congoleño o de cualquier país para vivir donde quiera, ¿verdad? Claro. Eso es una práctica lesiva de los derechos humanos. Al contrario, el mundo debería de ser una sola patria, pero en fin, es una discusión muy compleja, muy rica, muy difícil, donde digamos, están en juego muchas cosas, ¿no? ¿Qué es ser uruguayo? ¿Qué es ser connacional de un país? Es un tema complicado, ¿verdad? Donde algunos son muy restrictivos y otros son mucho más abiertos. Uruguay en eso es un país abierto, le da el voto a gente extranjera que con solo unos años de residencia en el país obtiene la posibilidad de votar, ¿no? Mientras que en otros países es muy difícil. En Estados Unidos tú puedes llegar a ser, como llegó Kissinger, secretario de Estado, no puede ser presidente, pero puede ser ministro, y un ministro de enorme, con puestos claves, como fue Henry Kissinger, siendo de nacionalidad austríaco, creo. Sí, que era sí. Kissinger. De manera que la receta ahí en el plano internacional es muy variada. Italia permite el voto, no consular exactamente, pero un sistema de voto de los extranjeros, España también, mientras que otros países no lo permiten. En fin, hay mucha variación en eso. Pero Sí. el principio que yo te enunciaba, me parece, ¿tú estás de acuerdo, Jorge, en que no debería habilitarse soluciones para la elección
próxima sabiendo... No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y estoy muy en duda en relación a una población muy pequeña como la uruguaya, en relación a, digamos, las poblaciones de otras partes del mundo, tomando en cuenta además el porcentaje altísimo de uruguayos que viven en el exterior. Me parece que debería ser materia de estudio profundo si es justo o no es justo que uruguayos que viven otra realidad, que participan de otras sociedades, que en muchos casos hacen uso de su voto y de... yo tengo familiares que trabajaron para Barack Obama en Estados Unidos, en las dos elecciones, que trabajan para el Partido Demócrata, que están introducidos en la realidad norteamericana. Son uruguayos que ingresaron con las dos manos atrás, no una mano atrás y otra adelante en los Estados Unidos, pero ya hace mucho tiempo que están allí, ingresaron concretamente a ese país, se comprometieron con la realidad de ese país, y trabajan para Barack Obama y votan por Barack Obama. Entonces yo te pregunto, ¿pero cómo es el tema? ¿Votan allá y votan acá? ¿No hay algo esquizofrénico? Exacto. En el sentido de ¿con cuál realidad están comprometidos? La que les duele a ellos es la realidad norteamericana. Exactamente. Porque tiene que ver con los impuestos, con los servicios, con el desempleo, la desocupación, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Es el lugar en donde se vive. Entonces, yo tengo muchas dudas en un país tan pequeño, con una cantidad tan grande, si realmente, independientemente de lo afectivo, pero además no dejan de ser uruguayos, porque tienen la posibilidad de votar. Estamos hablando del voto consular. Estamos hablando de un esquema de votar desde su propia realidad, desde su propia comodidad en muchos casos. Por supuesto, sabemos que muchos uruguayos padecen el estar en otras partes del mundo y sienten mucha nostalgia y melancolía por el país. Pero me parece que esto es un tema que tendría que tener una discusión muy seria, y no solamente digamos que señalar los derechos de los que viven afuera, sino también señalar si eso es justo con los que viven aquí adentro. Porque como dice Daniel, Javier, escribió acá, que esa es típica, se ha dicho más de una vez, si quieren votar que paguen los impuestos como los pago yo. Claro. Hay intereses fuertes en todo. Resulta muy simpático decirlo, sí, que voten, y resulta muy antipático decir no, que no voten. Me parece que esto más que nada, más que un cálculo partidario de cuántos votos me voy a traer, yo creo que lo mejor sería analizarlo en serio, ¿no? No, sin duda, con un largo estudio previo que informe fundamentalmente qué porcentaje esperable de votos supondría eso, cuántos son los que votarían, en fin, un sinnúmero de variables que hacen que los resultados puedan ser unos o puedan ser otros de acuerdo a datos que no tenemos, ¿no? Seguro. Ese es el tema central. Quería decirte algo, Jorge, sí, respecto al tema de los uruguayos que tú señalabas que se van, regresan y no les acomoda la realidad uruguaya y se van. Bueno, es un fenómeno factible, posible. Es cierto que Europa vive una crisis profunda, pero las crisis se dan en sus contextos y mucha gente prefiere Europa en crisis, pero en un contexto de leyes sociales muy intuitivas, muy favorables para la gente que vive allí, que el Uruguay sin crisis, donde no existen las mismas leyes, no tienen la misma fuerza, cuantitativamente la ayuda es mucho menor, etcétera. Yo lo que no me convence demasiado es esa exigencia del que vuelve hacia el país, demandándole de modo muy imperativo que los acojan de otra manera. Yo creo que Uruguay debe hacer un esfuerzo por no perder población, tenemos poca, no es bueno que los uruguayos se vayan, debilita la trama demográfica del país, se va además la gente más preparada, etcétera, todos fenómenos muy conocidos y que dañan al país. Ahora, de todos modos, el que se fue tomó una decisión
con toda la responsabilidad que ello supone para sí y para el país. Que después, cuando vuelva, pretenda que se le dé un trato diferente al resto de los uruguayos, es un tema también discutible. Claro. ¿Por qué ayudar a alguien que vuelve y que se fue hace años y no a un uruguayo que está sometido a condiciones de pobreza o de indigencia extrema? Es una opción compleja que no es muy claro que haya que tomar a favor del que se fue, ¿no? Yo me parece que también ese tema merecería un estudio detallado, sin perjuicio, obviamente, de que algún tipo de facilitación se brinde a ese que decide volver, especialmente desde el punto de vista burocrático, de facilitarle la traída de sus bienes, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, me parece que entramos en un terreno altamente discutible, ¿no? Doctor Evergato, se nos fue el tiempo y no hablamos del tema que teníamos previsto, pero estuvo muy bien escucharle de cualquier manera, ¿eh? Muchas gracias. Hasta la semana que viene, un abrazo. Chao. Señores, fue el doctor Evergato en la mañana de Tiempo Presente. Debemos apoyar la lactancia materna.